Bien, mis hermanos. Entonces, nos vamos para el versículo 23. Daniel 11:23. Aquí ya aparece una división entre el rey del norte y el rey del sur. Y ya vamos a ver cómo es. Dice Daniel 11:23. Y después del pacto con él, es decir, del poder religioso, que es la iglesia allí, con el poder civil o político representado por el Estado, porque recuerden que antes solo había una rama, ¿cierto? Solamente estaban la iglesia como representante de todo. Ahora dice que engañará el sistema papal y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Los protagonistas aquí, aunque no están identificados quiénes son como tal, sí podemos decir lo siguiente, que el rey del norte es el poder religioso. Tengan en cuenta eso. El rey del norte es el poder ¿de qué? ¿Cuál es ese poder? Religioso. El religioso. Religioso. Y el sur es el rey del sur es el poder político. Político. A partir de este versículo tenemos que entender eso así porque vuelve a aparecer rey del norte y rey del sur. ¿Está bien? Esto también es unos detalles más de la profecía que estábamos diciendo desde el año 568 hasta el año 1798, que es la profecía de tiempo y la mitad de un tiempo de 42 meses, o de los 1260 días, que también son los 1260 años. Y es el resultado, como lo dice aquí en la cronología, de la constante confrontación entre papa y emperador, entre iglesia y Estado. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde sacamos eso? Bueno, vamos a mirar. Cuando dice el versículo, y después del pacto con él, ¿quién es este él? Bueno, evidentemente aquí dice el libro, se trata de dos él. El momento que se habla aquí de la concentración de un pacto entre dos poderes, más adelante referidos en el mismo capítulo como rey del norte y rey del sur. Entonces, tenemos que identificar, partiendo de ese contexto, de estos protagonistas del mencionado pacto. Importante como lo es, requiere de una breve exploración del lenguaje empleado en las profecías. Es decir, para poder entender ¿a quién se refiere ese él? ¿Y cómo vamos a interpretar esta palabra y este pacto y todo esto? Tenemos que mirar algunas profecías en su lenguaje. Por ejemplo, en Jeremías el rey del norte es Babilonia y el rey del sur es Egipto. ¿Cierto? Muy bien. El norte se describe como estando a orillas del río Éufrates, es decir, la ciudad de Babilonia. No, ya dice aquí el versículo Jeremías 46, de 9 al 10. No huya el ligero ni el valiente escape al norte, junto a la ribera del Éufrates tropezaron y cayeron, en tierra del norte, junto al río Éufrates. Junto al río Éufrates. ¿Y qué ciudad estaba cerca del río Éufrates? El Éufrates, ¿cuál ciudad atravesaba? Babilonia. Babilonia. Tanto así que Babilonia fue construida de una forma tan tremenda que el río Éufrates atravesaba la ciudad. Sí, atravesaba la ciudad. Ahora, ¿qué caracterizaba? Aquí, hermana Piedad. ¿Está levantando la mano? No sé, algo me dice, hermana Piedad. Dice aquí, ¿qué caracterizaba esa Babilonia literal del norte? Bueno, los profetas la describen como la patrocinadora de un sistema religioso falso. Así la presentan varias expresiones de Jeremías 50 y 51, entre otros pasajes bíblicos.
Vean lo que dice Jeremías 52. Tomada es Babilonia, Bel es confundido, deshecho es Merodac, Merodac. Destruidas son sus esculturas, quebrados son tus ídolos. En pocas palabras, lo que nos está diciendo aquí es que cuando se habla del rey del norte, está haciéndose referencia a un sistema religioso que enseña cosas falsas. Y no es raro. Babilonia fue la meca de la idolatría, la meca de una religión falsa, en donde se respetaba la adoración de cultos, como lo hemos visto con Daniel, pero que había momentos en los cuales el rey ordenaba adoración a los dioses, como ocurrió en el capítulo 3 de Daniel, con los amigos de Daniel. Con la estatua. Con la estatua que él mandó a construir, así es. Ahora, vale la pena destacar una cosa, mis queridos hermanos. Recordemos que cuando se habla del rey del norte y del rey del sur, nosotros teníamos como punto central a qué nación. ¿Con cuál nación nosotros podemos ubicarnos en el norte y en el sur? Con Babilonia y Egipto. Sí, pero ¿cuál es el centro? Para saber que el norte está en Babilonia y al sur está Egipto. Jerusalén. Ajá. O Judea. La nación de Judea. Jerusalén, Judea. Así es. Está en la mitad. Exacto, y que era un terreno necesario de conquistar, ya que era el paso, pues como lo vimos diciendo, para ir a todo lugar, ¿no? Era el tránsito de sur a norte. Era el tránsito del sur al norte, sí señor. Y también hacia otros lugares, ¿no? Que sobre todo porque también Judea tenía control o acceso al mar. O sea, Judea era importante, ¿sí? Entonces, partiendo de allí como centro, hacia el norte quedaba Babilonia y hacia el sur quedaba ese, ¿no? Ahora, ¿cuál fue el mal hecho acción al pueblo de Dios? Bueno, Jeremías 51 dice que el reino de Babilonia devoró y me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como un vaso vacío. Me entregó como dragón, llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera. El hecho de que Dios hubiera utilizado a los babilonios para castigar la rebeldía y apostasía de los judíos no debe interpretarse como que Dios habría de pasar por alto los excesos de crueldad exhibidos por Babilonia. De ahí las declaraciones, ¿cierto? Y ustedes pueden ver, no me quiero enfatizar tanto aquí, sino es que ustedes vean, ustedes pueden leer ese libro, pero podemos entender hasta ese momento que cuando se habla del rey del norte ahora, aunque sabemos que Babilonia ya no es la Babilonia literal, o sea, la ciudad de Babilonia como tal, porque esa ciudad ya por ese entonces no tenía la misma fuerza como para entonces. Este versículo 23 tenemos que entender que el rey del norte era también llamado Babilonia y no era una práctica extraña. Si ustedes recuerdan o de pronto han visto películas así cristianas, ¿cuál era el título que le daban los cristianos para referirse a Roma sin que los romanos supieran que estaban hablando de ellos? Hasta en Apocalipsis está. En el mensaje a los 3 ángeles. ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien sabe cuál es? La ramera. No. ¿Los del camino? No. No. ¿Los del camino? No, y es más, yo estoy seguro que apenas les empiece a hablar un poco con respecto a eso, ustedes se van a dar cuenta. Dice el mensaje del segundo ángel, ha caído. Salid de ella, pueblo mío. Ha caído Babilonia. la gran Babilonia. ¿Cómo así? La gran Babilonia. ¿Cómo así? O sea, en Apocalipsis dice que ha caído la gran Babilonia, pero para el tiempo de Apocalipsis ya Babilonia no estaba. Entonces, cuando se hace referencia a Babilonia, era porque en los tiempos de Juan, para los judíos hacer referencia
Yo creo que el micrófono. No sé quién sea el micrófono. Bueno. Cuando se hacía referencia a Babilonia, se tenía en cuenta que los cristianos en ese tiempo, para referirse a Roma, si era Roma imperial, a Roma, los emperadores, si quieren no supieran que se está haciendo referencia a ellos, decían eso, la Babilonia. Babilonia es como el código secreto. Ellos están acostumbrados a utilizar códigos secretos porque con cualquier cosa los pillaba. Por eso es que se crearon el pez. Y de ahí es que ellos dejaron de utilizar la cruz, porque los romanos fácilmente detectaban a alguien que dibujase o que utilizase un símbolo de la cruz, porque era el símbolo del cristianismo y los romanos lo perseguían. Entonces ellos idearon el pez, famoso pececito. Ustedes lo han visto, ¿cierto? Ustedes conocen ese pececito, ¿cierto? O lo han visto en algún momento. Que es un pez y que también es como un símbolo del cristianismo. Ese lo idearon precisamente los cristianos, para saber quién era cristiano y quién no era cristiano. Pero alguno lo ha visto, ¿cierto? Ese pececito. No, yo no sabía eso. Sí, se ven Pues ese en pez los carros lo atrás, se tienen, ve el pececito. sí. Ajá. Y ese pez también lo usa el Papa en la tiara esa, que es como forma de pez. La Así, ¿no? Iglesia Católica. No, pero eso es muy sí, diferente. Es muy diferente. O sea, ese pez significa mucho. ¿Sí? Ese pez realmente simbolizaba a Cristo y eso se lo idearon, fueron los cristianos en los tiempos de los apóstoles. No fue la Iglesia Católica. Era como para identificarse, ¿cierto, Benjamín? Sí, era para identificarse y pues saber quién era quién. Y solamente el cristiano real sabía qué significaba dicho pez. Y no es un símbolo católico. No, señores. Es un símbolo cristiano. Lo crearon cristianos en los tiempos de la Iglesia Apostólica cuando estaban siendo perseguidos por la Babilonia. Y la Babilonia en ese tiempo era la Roma imperial. Ese mismo lenguaje de Babilonia se le aplica a la Iglesia Católica debido a que ellos han estado enseñando las creencias que en vez de acercarlos a Dios, están apartándolos de Dios y sobre todo que reemplazaron la palabra por la tradición de los hombres, que ya lo hemos visto. Sí, ya lo hemos estado viendo aquí. Y ese pececito y todas esas cosas, pues, con el tiempo fue pasado al olvido, pero gracias a eso también hoy nosotros tenemos acceso a todo ese tipo de información. Eso es pura historia. Ahora, en el sur, ¿qué quedaba al sur de Jerusalén? ¿Qué queda hacia el sur de Jerusalén y de Judea? ¿Qué ciudad estaba hacia el sur de Jerusalén y de Judea? ¿O qué nación? La representativa era Egipto. Egipto. Sí, señor, Egipto. Que ustedes se van a dar cuenta que Egipto, y sobre todo allí está representado de forma literal como el rey del sur, que ya lo hemos visto desde el comienzo de este capítulo, va a ser un símbolo también interesante, porque Egipto es un representante fidedigno del ateísmo, agnosticismo y todo lo que tiene que ver con el vivir la vida lejos o sin la presencia o sin la creencia en Dios. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Recuerdan las palabras del faraón? ¿Cómo fue las palabras del faraón? ¿Qué palabras dijo el faraón en cuanto a Dios cuando Moisés se le presentó? El faraón Ramsés. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es? Que no lo conocía. Exacto, ¿quién es? Yo no conozco a ninguno. ¿Cierto? ¿Quién es ese Dios tuyo? ¿Cierto? Y por eso es que Egipto siempre va a representar esa parte. Sobre todo en tema profético,
en Apocalipsis, y más adelante lo vamos a ver aquí en Daniel, se hace referencia precisamente al ateísmo y a la vida sin Dios, sin creer en Dios o que Dios exista. ¿Sí? Ahora, desde la perspectiva religiosa dice un exagerado politeísmo, pero con relación al Dios verdadero, ateísmo. ¿Cómo así que politeísmo? Muchos dioses. Muchos dioses y de Dios nada. Exacto, y de Dios nada. Pero ensalzaron más que nada a una, en su politeísmo, exaltaron a una en especial, y es que exaltaron a la diosa de la razón. Por encima del Dios verdadero se exaltó a la razón, se exaltó a todo eso. Por eso es que cuando llega la Revolución Francesa y también cuando llega nuestro querido amigo Napoleón Bonaparte conquistando a mundo y reimundo, lo que sucede es que ya Francia decide separarse por completo de Dios, siendo Francia también la capital del ateísmo. Ahora, y esto no es historia, no estoy diciendo cosas en esa historia, ¿no? Cuando Moisés y Aarón se presentaron delante de Faraón, muy probablemente Amenhotep o Amenofis II, también conocido por nosotros como ¿quién? ¿Cómo es conocido nosotros? ¿Cómo conocemos nosotros a Amenhotep o Amenofis II? ¿Cómo conocimos cómo se llama ese faraón al que nosotros conocemos y hemos visto tanto en películas? No. Imhotep. No. El faraón se llamaba Amenhotep o Amenofis, pero este faraón también es conocido como Ramsés. Ramsés II. ¿Ah? Pero llamaban también, no, Entonces, Ramsés. también, exacto. Pero realmente su nombre también era Amenhotep o Amenofis II. Ahora, cuando Moisés y Aarón se presentaron delante de él con el pedido de Dios de dejar ir al pueblo a celebrar la fiesta en el desierto, el monarca egipcio contestó con arrogancia: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Unos 9 siglos más tarde, esta misma característica le fue nuevamente adscrita a Egipto por parte de Dios, como lo registran los pasajes de la profecía de Ezequiel. Así ha dicho Jehová el Señor, dice Ezequiel 29, 19. He aquí yo estoy en contra de ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de los ríos, el cual dijo: mío es el Nilo. Pues yo lo hice, y la tierra de Egipto será asolada y desierta, y sabrán que yo soy Jehová, por cuanto dijo: el Nilo es mío, y yo lo hice. Entonces, ustedes pueden leer esto un poco más, pero quiero que veamos que el símbolo del rey del norte y del rey del sur, como Babilonia y Egipto, que eran ciudades que ya para ese tiempo, en lo que hemos llevado de Daniel 11, hace referencia a una característica no de Babilonia literal y de Egipto literal, sino que de forma simbólica. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir de este versículo, mis hermanos, vamos a empezar a ver todo de forma simbólica. Y por favor, subrayen ese versículo, ténganlo en cuenta, porque eso quiere decir que ahora el lenguaje no va a ser literal, sino que va a ser simbólico. Y cuando es simbólico es que no podemos tomar todo al pie de la letra. Cuando es histórico, sí, pero cuando es simbólico, no. ¿Cierto? Sí. Hermano, entonces Sí. aquí empieza a identificar a Babilonia a la Roma papal. Sí, sigue siendo la Roma papal, Babilonia, representado como el rey del norte y el poder religioso. Y está Egipto como el rey del sur o también el poder político. Y con, sobre todo, ese rey del sur caracterizado por sus ideas o por ser una potencia que iba a defender el ateísmo, que por cierto comenzó con Francia y la Revolución Francesa, en la cual
se desligó por completamente de la iglesia, declarándose atea. Y es allí, precisamente en Francia, en donde el ateísmo coge fuerza. Francia, la hija boba de la iglesia católica, se le revela a la iglesia católica. Pero Benjamín, Francia, como por rebelarse, o allí, como por estar en contra de la iglesia, o allí fue realmente donde se inicia, digamos, esa secta, el satanismo, del ateísmo. Okay. No, es que primero, por esas dos razones. Primero, porque ella se rebeló. ¿Y cómo se rebeló? Pues además de muchas discusiones con la iglesia y todo esto, pues se rebeló más cuando mandó a secuestrar al Papa en el año 1798. ¿Cierto? Claro, por el poder. Aún más ahí. Pero antes de ello, ya había ocurrido la Revolución Francesa y desde 1789 en adelante, Francia empezó a desligarse de la Iglesia Católica y de cualquier tipo de creencia religiosa. Sí, o sea, prácticamente Francia empezó a independizarse de la Iglesia y de la creencia de la existencia de Dios. Y es en Francia en donde el ateísmo empezó a coger fuerza. ¿Sí? Por eso es que tenemos que entender eso. Sí, el rey del norte, pues lo caracterizamos como la iglesia católica, que era la madre en ese tiempo, la que manejaba toda la parte religiosa. En el rey del sur tenemos que ver a esa nación que estuvo haciendo la guerra constantemente al papado, sobre todo por sus ideas ateas. O el ateísmo. ¿Bien? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Hermano Benjamín. Sí, señor. Sí, señor, lo escucho. En Francia es donde nace, donde se forma me parece, una iglesia o una condición a la razón, ¿sí? Yo no me acuerdo si fue, no estoy muy seguro, pero es un filósofo muy moderno, o no moderno, sino de la época. Es que no recuerdo. Que le dan importancia a esa ciencia, vamos a decirlo así, o no sé cómo lo llamaríamos, a la razón, ¿sí? Que todo, había también, creo que una iglesia o había un templo a la adoración a la razón, debido, Sí. creo que Descartes o no sé quién, no estoy muy mal, hay dos filósofos, uno que habla a la razón y otro que cambia como que esa filosofía, ¿sí? Sí, Entonces, es que ellos empezaron a adorar a la razón. sí, exacto. Pero no tengo entendido quién, digamos, introdujo, si hay un personaje introdujo esa ciencia de la razón. Bueno, eso tenemos que averiguarlo, tenemos que investigarlo. Que Pero no lo que sé si lo que sí tenemos que tener claro aquí, es que Francia se convirtió de ser la que le daba los ejércitos a la iglesia para que hiciera y deshiciera, a convertirse ahora en la enemiga de la iglesia. Y autodeclarándose atea. ¿Sí? Autodeclarándose atea o con el ateísmo como su máximo representante. Y es así como, mis queridos hermanos, pues comienza ese tipo de guerra entre el rey del norte y el rey del sur, entre la religión encabezada por la Iglesia Católica y el ateísmo encabezado por Francia. Y eso no me lo estoy inventando, eso es pura historia. En la historia se refleja todo este tipo de cosas. Bien, no se preocupen que más adelante vamos a ver cosas muy interesantes con respecto a eso, pero es para que entendimos bien el cambio que hubo, comprendimos bien. ¿Hay alguna pregunta aquí con respecto a este versículo, el versículo 23? ¿O todo quedó clarito?
Hermano, entonces el rey del sur viene siendo Francia. Sí, pero lo vamos a ver identificado, vamos a seguir viendo identificado como Egipto, de forma simbólica. Simbólica, pero digamos de estos dos reyes que hablan, el rey del norte y el rey del sur, que son simbólicos, aparece Francia. Francia, el del sur. Sí, Francia en su historia, ¿no? En la historia. Sí. En la historia. O sea, aquí estamos todavía entre el año 538 hasta el 1798 y esta vez el versículo 23 va a encabezar ese periodo en el cual Francia se le reveló a la Iglesia Católica. Que eso fue desde la Revolución Francesa en adelante, hasta el año 1798, cuando Berthier, en compañía de nuestro amigo Napoleón Bonaparte, quien le dio esa orden al general, fue y secuestró al Papa. Al Papa. En el año 1798. ¿Bien? ¿Hay alguna pregunta, mis queridos hermanos, o todo quedó clarito? Es por eso que ahí dice que con poca gente saldrá vencedor. Sí, con poca gente saldrá vencedor. Pero si es que van a haber una serie de cambios. No se debería perder el estudio de la próxima semana, si nos permiten toda la vida, porque van a haber cambios interesantes aquí. Sí, vamos a ver algunos cambios importantes. Y bueno, vamos a aprender muchas cosas más de esto. ¿Está bien? Amén. Claro que sí. Bueno, oremos, mis hermanos, y que Dios nos acompañe en el día de hoy. Oremos. Ay, por cierto, hermana Emma, feliz cumpleaños. Gracias. Bueno, oremos. Amén. Deseamos a ti cumpleaños.